Buenos días, mi nombre es Berta Leticia Cárdenas, soy la química encargada del área de biología molecular. En esta presentación vamos a ver las generalidades de la prueba de PCR para la detección de ácidos nucleicos. Vamos a empezar por definir qué es NAT. Por sus siglas en inglés, es una técnica de ácidos nucleicos. Esta técnica se realiza por medio de la PCR. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por monómeros denominados nucleótidos, unidos por enlaces para formar largas cadenas. De acuerdo a la composición química se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos y ácidos ribonucleicos. Los ácidos desoxirribonucleicos los vamos a encontrar en el núcleo de la célula, mientras que los ácidos ribonucleicos van a estar en el citoplasma de la célula. ¿Cuál es la estructura del ADN? El ADN es un biopolímero de nucleótidos formado por bases nitrogenadas. Está formado por 4 tipos de bases: adenina, guanina, citosina y tiamina, junto con un grupo fosfato. El ADN es la molécula que transporta la información genética. Está compuesta por 2 cadenas complementarias que se enrollan entre sí y forman una doble hélice. Cada hebra tiene una estructura compuesta por grupos alternados de azúcar y fosfato unidos a cada azúcar. Vamos a ver las diferencias entre el ARN y el ADN. La diferencia entre el ARN y el ADN, la diferencia en sus bases es que en lugar de tener una base de tiamina, el ARN tiene una base de uracila. El DNA es una cadena doble, mientras que el RNA es una cadena sencilla. El DNA va a ser estable al calor, mientras que el RNA no es estable al calor. El ARN forma una hélice simple, contiene información copiada del ADN. El RNA va a ser el medio entre la información que aporta el ADN y la proteína a la que llega la información para realizar la síntesis de proteína. Una vez que ya sabemos lo que es el ARN y el ADN, vamos a ver cómo se aplica en la técnica de la PCR. ¿Qué es la reacción en cadena de la polimerasa? La reacción en cadena de la polimerasa es la síntesis repetitiva y bidireccional de regiones específicas de DNA a través de la extensión de un iniciador. Las características de la PCR. Esta técnica está usada para realizar miles de copias de una secuencia específica de ácidos nucleicos. Esto es, a partir de una hebra de DNA podemos formar miles y miles de copias. Para que el proceso de la PCR se lleve a cabo, consta de 3 pasos que forman un ciclo. Este ciclo se va a repetir normalmente entre 30 y 40 veces. Los pasos de la PCR son los siguientes: desnaturalización, que se va a llevar a cabo a una temperatura igual o mayor a 90 grados centígrados. La alineación, que se va a llevar a cabo a una temperatura entre 50 y 60 grados. La extensión, que se va a llevar a cabo a una temperatura entre 68 y 72 grados centígrados. Y empezamos por la desnaturalización. En la desnaturalización por calor, la doble cadena se separa, se rompen los puentes de hidrógeno que unen a la cadena, quedando cadenas individuales, una cadena molde, para a partir de ahí formar una nueva cadena complementaria. En la alineación, una vez separadas las cadenas del DNA, se alinean los iniciadores a sitios específicos, complementarios de las cadenas sencillas, de las regiones que se amplifican. Esto sucede a una temperatura entre 50 y 60 grados, lo que permite la unión de los iniciadores. Posteriormente, la extensión. En la extensión se sintetiza una nueva cadena en el sentido 5' a 3'. Estos son llamados cebadores, primers o iniciadores, que son los que van a unirse a la cadena inicial para comenzar a replicarse. Después de un ciclo de PCR, existen ya 2 copias de la secuencia en blanco. Después de un ciclo de PCR, existen ya 2 copias de la secuencia en blanco. A partir de estas 2 copias, los productos generados aumentan su concentración de manera exponencial, porque cada nueva copia sirve de molde en los ciclos subsecuentes para formar miles y miles de copias.
Para que se lleve a cabo este proceso se requiere de componentes esenciales, como son buffer para mantener el pH, cationes divalentes de magnesio y manganeso, un par de iniciadores sintéticos para iniciar la síntesis de DNA, desoxinucleócido trifosfato, DNA polimerasa termoestable, que es la que va a catalizar la síntesis de DNA, y un DNA molde. Estos componentes son necesarios para llevar a cabo el proceso, así como la preparación de muestras para la amplificación y detección. ¿Para qué nos sirve usar una prueba de PCR? La prueba de PCR es una prueba cualitativa in vitro. Lo que nos interesa encontrar va a ser el ARN del grupo M del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, el ARN del grupo O del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, el ARN del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2, el ARN del virus de la hepatitis C, el ADN del virus de la hepatitis B y el ARN del control interno. La prueba de PCR comprende 4 pasos. Estos pasos son preparación de reactivos, preparación de la muestra, la amplificación y la detección. Vamos a ver la preparación de reactivos. Antes de iniciar, todos los reactivos, muestras y controles deben de atemperarse por 30 minutos antes del proceso. Nosotros tenemos un kit de 4 cassettes de reactivos, un kit de 4 controles, un control negativo, un multicontrol donde vamos a detectar HIV, hepatitis B y hepatitis C, y 2 controles individuales para HIV-1 y otro para HIV-2. Nuestras muestras y nuestros cassettes de reactivos. Una vez que ya nuestros reactivos, muestras y controles están atemperados, vamos a empezar con la técnica de PCR. Esta técnica se basa en 4 procesos principales. Uno es el pooling automatizado de muestras, la preparación automatizada de las muestras, la amplificación automatizada de ácidos nucleicos y la detección automatizada en tiempo real y discriminación de productos de PCR, y finalmente la gestión automática de datos en el programa, esto es los resultados, y vamos a revisar cada uno de ellos por individual. El pooling automatizado se va a llevar en este equipo. Este equipo es un pipeteador automatizado. Todo lo que se hace es automatizado. Nosotros únicamente vamos a preparar las muestras, irlas ingresando a las diferentes plataformas, y los equipos automáticamente van a llevar a cabo sus funciones. El pipeteador automático va a pipetear las muestras de plasma. El pipeteador automatizado es un pipeteador Hamilton. Automatiza el pipeteo de muestras de donantes, ya sea individual o en pools de 6 muestras. Nosotros trabajamos pools de 6 muestras. Es un protocolo que ya está establecido por el fabricante. Así como la transferencia de alícuotas a placas de plasmoteca. Esto es, cada muestra se separa 1 mililitro de plasma y se guarda en una placa para posteriormente realizar una segunda corrida. Este equipo está diseñado para procesar muestras en lotes, en donde un lote lo vamos a definir como el conjunto de muestras y controles que se pipetean, extraen, amplifican y se detectan conjuntamente. Una vez que las muestras y los controles ya se pipetearon, vamos a pasarlos a otra plataforma para la preparación de las muestras. Esta plataforma se llama AmpliPrep, es también automatizada, y aquí vamos a depositar las muestras para su preparación. Los ácidos nucleicos de las muestras objetivo y las moléculas del control interno se procesan simultáneamente. La prueba contiene reactivos que llevan a cabo 5 pasos secuenciales en el equipo. Aquí la proteinasa va a digerir las proteínas para propiciar la LIS, inactivar las nucleases y facilitar la liberación de ARN y ADN de las partículas víricas. Los ácidos nucleicos liberados se unen a la superficie de las sílices de las partículas magnéticas añadidas. Esto se produce por las cargas positivas de las partículas y la carga negativa de los ácidos nucleicos. Y finalmente se adiciona la muestra maestra. Al final tenemos ácidos nucleicos libres, purificados, para pasar al siguiente proceso, que es la amplificación automatizada.
Esta plataforma se llama TACMAN, es un amplificador automático, es una serie de termocicladores donde se va a llevar a cabo la amplificación de las muestras. Tras el aislamiento de los ácidos nucleicos purificados del plasma, durante la preparación automatizada de las muestras, se utiliza la mezcla maestra de la prueba para la amplificación, detección y diferenciación del ARN del virus del HIV, del grupo M y O, del VIH1 y el HIV2, el ARN de la hepatitis C, el ADN de la hepatitis B y el ARN del control interno. Esta detección simultánea de los ácidos nucleicos amplificados se va a conseguir mediante la generación de señales fluorescentes. Se van a utilizar 4 marcadores fluorescentes exclusivos. Un marcador etiqueta la sonda del control interno y los otros 3 marcadores las ondas del HIV, de la hepatitis B, de la hepatitis C, lo que permite la identificación independiente de los fragmentos objetivos. Los 3 fragmentos objetivos del HIV se van a identificar con el mismo marcador, lo que significa que no existe diferencia entre uno y otro. Estos son los marcadores. Cada marcador está diferenciado por un color. Tenemos un marcador para HIV, un marcador para hepatitis B, uno para hepatitis C y uno para el control interno. Estos finalmente van a ser los que nos identifiquen al final de los resultados. Como decíamos, cada marcador está identificado con un color. En esta gráfica podemos ver los ciclos contra la intensidad de la fluorescencia, en donde a partir del ciclo 32 podemos identificar un resultado. Una vez que revisamos las gráficas, nos pasamos a revisar el reporte de resultados. Cuando una corrida se termina, revisamos las muestras por individual. Decíamos que nosotros trabajábamos con pools de 6 muestras. Esta hoja de resultados nos va a arrojar un resultado por pools de muestras y por muestras en individual. Nosotros estamos trabajando pools de 6. Podemos observar que tenemos un resultado no reactivo para hepatitis B, hepatitis C, para HIV. Tenemos un resultado de controles y finalmente nuestra corrida es válida. Una vez que nosotros revisamos nuestro reporte, vamos a revisar el control de calidad. Por cada lote de muestras debe procesarse una réplica de control negativo y una réplica de cada uno de los 3 controles positivos. Habíamos comentado que teníamos 4 controles, un control negativo, un multicontrol, donde tenemos hepatitis B, hepatitis C y HIV, y 2 controles por individual para HIV1 y HIV2. El programa invalida automáticamente los resultados de acuerdo con los errores encontrados. Nosotros no podemos hacer validaciones manualmente. Entonces, un control negativo. Para que un lote se considere válido, es necesario que el control negativo sea válido. El resultado debe de interpretarse como no reactivo y el control interno asociado debe ser válido. Si el resultado del control negativo se interpreta como no válido, todo el lote se va a considerar no válido y hay que volver a repetir la corrida. El control positivo. Para que un lote se considere válido, es necesario que los 3 controles positivos sean válidos. El resultado debe interpretarse como reactivo para que cada uno de los controles positivos y el control interno asociado debe ser válido. Si el resultado de cualquiera de los controles positivos se interpreta como no válido, todo el lote se considera no válido y hay que volver a repetir la corrida. En cuanto al control interno de las muestras de los donantes, para que una muestra de donante arroje un resultado válido, no reactivo, el control interno asociado debe ser válido. De lo contrario, el resultado no reactivo será no válido y tendrá que volverse a analizar la muestra. Una vez que ya revisamos nuestra corrida, revisamos resultados, revisamos controles, validamos resultados, todo esto es con un objetivo. ¿Para qué realizamos una prueba de NAT? La prueba de NAT no es obligatoria, no la pide la norma. Esta prueba es complementaria, es opcional. Pero ¿cuál es
Pero ¿cuál es el objetivo principal de realizar pruebas de PCR en un banco de sangre? Bueno, esta es la razón para usar NAT por PCR en el banco de sangre. Localizar probables donadores en periodo de ventana. Y vamos a ver, aquí nos dice que la principal razón es disminuir el riesgo residual de transmisión viral por transfusión de sangre asociado al periodo de ventana. ¿Y qué es el periodo de ventana? El periodo de ventana está definido como el tiempo en días entre el punto de la infección y el punto de la detección para un virus dado, y va a variar para cada marcador. Para HIV, si nosotros tenemos un donador reactivo, un donador en periodo de ventana, con una prueba de ácidos nucleicos, vamos a poder detectar al donador en el periodo de ventana a partir del día 0 hasta el día 10, mientras que por una prueba de tamizaje para anticuerpos lo vamos a poder detectar a partir del día 14, 15 más o menos en adelante. Y una prueba de antígeno de tercera, segunda y primera generación pues va a tardar más tiempo. Esto es en cuanto al HIV. Para la hepatitis C tenemos que un donador en periodo de ventana podemos detectarlo después de 10 días de que se infectó, mientras que una prueba de antígeno tardaría un poco más. Para hepatitis B, una prueba de tamizaje de antígenos de hepatitis B tardaría entre 4 y 6 meses en detectarse, mientras que con una prueba de DNA nos reduce en 56 días. Y finalmente vamos a ver el almacenamiento y la manipulación de reactivos. La temperatura ambiente debe oscilar entre 15 y 30 grados centígrados. Los reactivos y controles se van a almacenar a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. La limpieza y desinfección minuciosa de todas las superficies de trabajo es importante. El área de NAT es un área limpia, no es un área estéril, pero es un área limpia donde procuramos que todo esté libre de polvo para evitar contaminaciones. Nosotros nos encargamos de hacer la limpieza, se hace una limpieza exhaustiva cada fin de semana, limpieza a diario, así como el mantenimiento de todos los equipos. Las muestras se deben de tratar como si fueran agentes infecciosos y obviamente el uso adecuado de las medidas de protección personales como son la bata, guantes, cubrebocas y todo el equipo necesario para evitar contaminación. Vamos a ver las características de las muestras. El tubo debe ser de uso exclusivo para la prueba de PCR. Se requieren tubos de 6 mililitros con EDTA como anticoagulante. Los tubos deben de llenar a la capacidad que succiona el vacío directamente de la vena del donador. Esto quiere decir que los tubos no se deben de destapar, deben de dejarse llenar y que succione el vacío directamente de la vena. Los tubos, una vez tomada la muestra, se deben de mezclar correctamente para evitar la formación de coágulos. Hay que evitar el uso de muestras hemolizadas. La sangre, una vez recolectada, se va a centrifugar 15 minutos a 3.500 revoluciones por minuto y se van a almacenar. El almacenamiento de las muestras. La sangre recolectada con EDTA se puede almacenar durante un máximo de 72 horas a temperatura entre 2 y 8 grados centígrados antes de la separación de plasma de las células. Esto quiere decir que si no las vamos a usar dentro de las 72 horas, debemos de separarlas. Para un almacenamiento superior a 5 días, tenemos que separar el plasma de los glóbulos rojos antes de guardarlas. Después de la separación, el plasma puede almacenarse a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados durante un periodo máximo de 7 días. Vamos a ver las muestras que nos envían. Aquí es importante ver el etiquetado de cada muestra. El etiquetado de las muestras debe de ser uniforme. Los equipos son automatizados y nos leen el código de barras, entonces hay que cuidar que el código de barras esté legible y uniforme. En este caso, la diapositiva de arriba nos muestra cómo debe de ser el acomodo de la etiqueta, el código de barras legible y uniforme, mientras que en la de abajo el código de barras no es uniforme y esto nos implica que no se puedan leer y tenemos que estar metiendo lecturas manualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el etiquetado. El llenado de los tubos también debe ser uniforme. Decíamos que el tubo debe ser exclusivo para PCR
y el volumen de muestra debe de ser mínimo 3 mililitros. ¿Por qué 3 mililitros? Porque 1 mililitro se va a guardar en la ceroteca y del resto el equipo a la hora de pipetear va a tomar muestra para formar los pools, y si el volumen no es el adecuado, el equipo no va a tomar y lo va a invalidar. Aquí vemos un llenado de tubos que son uniformes, y en la parte de abajo vemos el llenado de tubos que no es uniforme. Hay unos con muy poco volumen y otros que tienen más volumen. Los que tienen menos volumen, probablemente si no es más de 1 mililitro de muestra, el equipo no lo va a tomar y lo vamos a tener que volver a procesar. Entonces es importante que a la hora de que tomen sus muestras, checar el etiquetado y el llenado de nuestras muestras para finalmente optimizar el proceso. Este proceso es un poco largo, tarda alrededor de 6 horas desde que el equipo empieza a pipetear hasta que termina la detección de los ácidos nucleicos. Entonces, una manera de optimizar es enviando muestras adecuadas con el llenado óptimo, el etiquetado adecuado, para a la hora que se está pipeteando la muestra no tener no nos las invalide y tener que volver a reprocesar. Y pues finalmente esto es todo lo que implica el proceso de NAT para muestras por PCR. Bueno, de mi parte esto es todo. Muchas gracias, agradezco su atención y les quise mostrar lo que es el área de NAT. El área de NAT es un área aislada donde no todo el personal tiene acceso por el riesgo de contaminación de muestras. Aquí están las 3 plataformas en donde se va a llevar a cabo el proceso de la PCR. El pipeteador del lado derecho, el AmpliPrep donde se preparan las muestras, y en el fondo el TACMAN, que es donde se lleva a cabo la amplificación de los ácidos nucleicos. Para cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.